Pues miren, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaba en la escuela cuando ustedes estaban o a los muchachos que son, ¿verdad?, de edad escolar todavía? Cuando había un nene, y voy a ser específicamente varón, que era como que el más grande de todos, que sobresalía, que estaba por encima de la estatura de todo el mundo. Era como que Manuel dice, yo no. Manuel, tú sobresalías por estar bajo la estatura. Pero cuando había uno que estaba por encima de la estatura de todos los demás, ¿qué tiende a suceder? Lo siguen, esa es buena. ¿Qué más? Siempre lo ponen en el equipo de baloncesto. ¿Verdad que sí? Domina. Y aunque depende del grupo y pudiera ser que le hagan bullying, pero por regla general, esa persona tiende a ser ¿qué? Un líder de grupo, un admirado, envidiado también. Y si lo insertan en los deportes, más aún. Pero si además de ser el más grande y de estar en los deportes es guapo y de verdad físicamente atractivo, usualmente todas las chicas están como, con ojitos en forma de corazón. No se crean que la pastora no está predicando. Denme unos segundos. Y los demás compañeros, ¿qué quieren? Es estar al lado de él, porque si las nenas lo siguen, obviamente él solamente va a poder escoger una, pues las que le queden, ¿qué pasa? Que puede ser que les toque una de esas, ¿no? Estamos hablando de características que distinguen a algunas personas para poder ser naturalmente un líder. Y esto es algo que yo quisiera que ustedes lo dejen en su memoria hasta la semana que viene. Porque esto que estamos hablando va a marcar una diferencia interesante con lo que vamos a predicar el domingo que viene, no el jueves. Recuerden que el jueves es a las 8 de la mañana y tenemos desayuno. El pueblo de Israel le había pedido a Samuel, ¿se acuerdan? Que la última vez que prediqué del llamado de Samuel. Y el pueblo le había pedido a Samuel que le buscara un rey. Que le pidiera a Dios un rey porque vivían en época de los jueces. Y ya ellos no querían tener más jueces y querían un líder. ¿Y por qué? Porque estaban teniendo problemas con los filisteos y querían tener un líder militar. Y en lugar de sentirse orgullosos del sistema más egalitario, más horizontal, en el cual el único emperador, rey o autoridad superior era Dios y los demás eran una estructura más democrática en cierto sentido, en lugar de sentirse orgullosos de eso, ¿qué pasaba? Que le dijeron, no queremos ser distintos, no nos gusta ser diferentes. Queremos ser como los demás pueblos de la tierra. Y es muy triste, mis hermanos y mis hermanas, cuando el pueblo de Dios, en lugar de sentar las pautas para que los demás nos imiten, decidimos que lo que queremos es parecernos a los demás. Mire, nunca quiera parecerse a los que no creen. Quiera ser ejemplo para los que no creen de cómo se puede llegar a ser una mejor persona, un mejor vecino, un mejor compañero y compañera de escuela y de trabajo. Pero hago un paréntesis, si la iglesia no es ese ejemplo de ser mejor, a veces hay que imitar los que están fuera. Cuidado, ojo, la iglesia siempre tiene que ¿qué? Tiene que ser ejemplo de una conducta todavía superior. Usted tiene un vecino que no es creyente, pero es tremenda persona.
Pues mire, ¿sabe qué? Usted tiene tremendo reto. Un súper reto, porque usted tiene que ser tan tremenda persona como su vecino, pero tiene que ¿qué? Que tratar de todavía proyectar y testificar unos valores de Cristo que definitivamente están a otro nivel. Los seguidores de Cristo le imitan en su humildad, en su bondad, en su amor, en su capacidad de servir, en la justicia en sus relaciones. Así que tenemos un reto bien grande porque yo tengo vecinos espectaculares que me empujan, me retan ¿a qué? A no solo ser tan buenos y tan chéveres como ellos, sino también ¿a qué? A dar un testimonio de que la vida, mi vida y cómo yo soy y cómo yo me comporto no es solamente porque se puede ser bueno sin Dios, es porque tenemos unos valores, porque tenemos unas motivaciones que nos empujan todavía más allá del nivel de bondad y del nivel de bien que cualquier persona pueda tener, y respectivamente de en qué crea. Y el pueblo de Israel, que quería un rey porque quería parecerse a los demás, se rebelaron contra Dios. El texto, si usted lo lee, muy hermoso en 1 Samuel y muy triste también, porque eso toca profundamente el corazón de Samuel, del profeta, y se entristece y Dios le dice: Samuel, el problema no es contigo. El problema no es contigo. Eso es un buen mensaje para los pastores cuando se nos encabrestan las ovejas. El problema no es contigo. El problema es conmigo, le dice Dios a Samuel. Es a mí. Contra mí es contra quien se han rebelado. Así que tenga un poquito de cuidado, que no vaya a ser que cuando usted pelea con la pastora, realmente lo que esté es vicariamente peleando contra Dios. Y Dios le advierte las consecuencias de su decisión, y los voy a llevar a una lectura larguita, pero vale la pena. 1 Samuel 8, del 11 al 20. ¿Y por qué vale la pena? Porque es una base para nosotros entender todo lo que pasa con las monarquías, desde Saúl hasta el último. Y Dios le dice a Samuel para que le diga al pueblo que quiere un rey para parecerse a los demás. 1 Samuel 8, 11 al 20, le dice esto. Eso es lo que esto que les voy a decir es lo que les espera con el rey que les va a gobernar. Ese rey va a llamar a filas a todos los hijos de ustedes. Y a unos los va a sentar en carros de combate, y a otros los va a poner en la caballería, y a otros los va a convertir en su guardia principal y personal, y a unos los va a nombrar jefes de 1000 soldados, a otros jefes de 50, a algunos los va a poner a arar sus tierras y recoger sus cosechas. Entienda bien esto, los va a poner a trabajar para él personalmente, ¿ok? No para el pueblo, sino para él en su carácter personal. O a fabricar sus armas y el material de sus carros de combate. Y oiga esto, tomará también al servicio a las hijas de ¿quiénes? De ustedes, para que sean sus perfumistas o cocineras o panaderas. Se apoderará ¿de qué? De las mejores tierras. O sea, en otras palabras, al pueblo le va a dejar ¿qué? Esto lo dijo Dios, no yo. Y de los mejores viñedos y olivares de ustedes, y los entregará a sus funcionarios. En otra palabra, lo mejor de la producción se va a quedar ¿dónde? En la monarquía, y al pueblo le va a tocar lo que sobre. Les quitará 10ª parte de sus cereales y viñedos y la entregará a los funcionarios y oficiales de su corte. También les quitará a ustedes sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, y los hará trabajar para él. Se apropiará además de la 10ª parte de sus rebaños, y hasta ustedes mismos tendrán que servirle. Y el día en que se
quejen por causa del rey que hayan escogido. Esta parte no me gusta, pero lo dice ahí, así que hay que leerla. El Señor no les va a hacer caso. En otras palabras, ¿tú quieres eso? Y estás consciente porque te estoy advirtiendo y aún insistes en que eso es lo que quiero, pues mira, el día que te quejes, esas son las consecuencias de tus decisiones. Pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, le contestó: uy, cuando usted vaya a decir esto, piénselo 10 veces. No importa. Queremos tener un rey para ser como las otras naciones y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y nos dirija en la guerra. A pesar de la advertencia, querían rey y Dios les dio rey. Para mí es bien importante explicar este contexto de hace miles de años porque todavía nosotros nos comportamos así. En muchas instancias, lo que nosotros le pedimos a Dios es porque deseamos tener lo que los demás tienen. Deseamos tener un carro más grande y más caro si todo el mundo en mi casa o en el trabajo o en mi familia o mis amigos se compraron un carro más grande y más caro. Deseamos cambiarnos de vecindario y comprar otra casa si todo el mundo en mi familia, en mi vecindario, en mis amigos, en mi trabajo, se compraron una casa más grande en una urbanización nueva, más cachendosa, como dicen en Puerto Rico. Deseamos darnos los mejores viajes cuando vemos en Facebook que todo el mundo anda por Europa o por China. ¿Ah? O por Argentina. O en un supercrucero. Muchas veces retamos a Dios con lo que le pedimos y con lo que queremos y en cómo nos movemos a buscar eso aún por encima de las señales que estamos recibiendo. ¿Cuál puede ser la primera señal? Que a mí el sueldo no me da para ciertos lujos. Pues si no me da para ciertos lujos, ¿qué hago? Ah, no hay problema, a mí me dan un préstamo en la cooperativa de la universidad al 3% y lo voy pagando poco a poco. Y sumaste a ver si ese pago te da. O sea, si te da con el sueldo para ese pago por 2 años, o 3 o 4. Así que, como el pueblo le dijo a Dios, no importa, o sea, no importa todas las consecuencias negativas de este capricho, pues Dios dijo, está bien, pues vamos a buscarle a un joven. Que como bien dijo Rafa, lo respeten, les llame la atención, sea bien parecido, sea grande, tenga las características que parecen las correctas para dirigir un ejército. Así que en 1 Samuel 9, versos del 1 al 2 y luego el 17 dice que en la tribu de Benjamín había un hombre llamado Quis, que era hijo de Abiel y nieto de Seror, y su bisabuelo había sido Becorat, hijo de Afía. Quis, hombre muy respetado, tenía un hijo, oiga esto, joven y muy bien parecido, que se llamaba Saúl. Pero oiga esto, Manuel, no estaba en tu liga, o tú no estabas en la de él. En la parte de guapo estabas bien, pero en lo que viene ahora no. Pues en estatura ninguno le pasaba del hombro. Ninguno le pasaba del hombro. Quiere decir que si se paraba aquí para tomar una foto con todos nosotros, él iba a estar así. Había una distinción bien grande.
y además era guapo. Verso 17. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí lo tienes. Ese es el hombre del que te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Y no quiero que se les olvide ese pasaje para la semana que viene, porque ahí están los criterios de elección de Saúl y lo que va a suceder en los próximos relatos es que Dios va a tener que corregir ese perfil. Pero no se me adelante, vamos a vivir día a día. Pero eventualmente Dios va a tener que corregir ese perfil. ¿Y por qué Dios va a tener que corregir ese perfil? Porque Dios está eligiendo lo que ellos quieren. Dios está buscando lo que ellos quieren. Y a veces lo que nosotros vemos en una persona como ideal para la obra del Señor nos engaña a los ojos o no es lo que Dios necesita. Mire que no le estoy diciendo que es que necesariamente sean gente mala o nos están mintiendo o engañando. A veces sí, pero a veces es que simplemente ese no es el perfil para la obra particular que Dios quiere para esa persona. Y nosotros usamos nuestros criterios para pedir o para nombrar. Y Dios va a tener un serio problema luego, que no se lo voy a anticipar, evaluando el perfil de Saúl y a lo que él mismo accedió. Es más, se lo voy a anticipar. Llegó un momento donde él dijo, me arrepiento. Pero eso es harina de otro sermón. Saúl tenía el perfil perfecto para ser un soldado y pelear contra los filisteos. Porque, ¿quién se acuerda? ¿Qué es lo que pasaba en ese área, en ese sector que hoy es lo que le llamamos la Franja de Gaza? Estos filisteos, entre ellos incluso habían unos que se les llamaban ¿los qué? Los Goliat. ¿Y por qué? Porque eran bien altos. Haga las conexiones, la Biblia se las da claritas, lo que pasa es que hay que leer un poquito más para atrás y un poquito más para el frente. ¿Ah? Haga las conexiones. Aquí ellos necesitaban derrotar unos ejércitos que sus hombres eran ¿qué? Más altos y fuertes y poderosos que ellos. Por eso el perfil de Saúl es ¿qué? Ideal. Porque si los Goliat miden más de 7 pies, eso implica que yo necesito ¿qué? Hombres que intimiden al ejército contra el cual vamos a pelear. Y Dios le dio lo que ellos querían. Y yo quiero que, si tuviéramos que acabar el mensaje aquí, yo creo que es suficiente para que nosotros aprendamos a reflexionar sobre lo que le pedimos a Dios. Y cómo mirando desde lejos nosotros hacemos juicios sobre unas personas, positivos o negativos, por lo que vemos o por lo que a prima facie conocemos o creemos conocer de la gente. Así que el texto continúa diciéndonos en el verso 25, 26 y 27 que cuando bajaron del santuario a la ciudad, prepararon una cama en la azotea para Saúl y Saúl se acostó. Y al día siguiente Samuel llamó a Saúl en la azotea y le dijo, vamos, levántate y sigue tu viaje. Samuel no le había dicho todavía a Saúl lo que Dios le había dicho sobre él. Y Saúl, obediente, se levantó y después salieron Saúl y Samuel a la calle. Y cuando bajaron hacia las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, manda
a tu criado que se adelante. Óigame con mucha atención lo que voy a leer. Manda a tu criado que se adelante. Primera de Samuel 9, verso 27. Y tú, Oscar, tú, Auri, tú, espera un poco, que tengo que comunicarte lo que Dios me ha dicho. Manda tu criado adelante, o sea, sepárate del grupo y espera un poco, que tengo que comunicarte lo que Dios me ha dicho. Yo creo que no es ni necesario desempacarlo. Manda el grupo adelante. Espera un poco. Que tengo que comunicarte lo que Dios me ha dicho. A veces, para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros, hay que esperar un poco. A veces, para recibir el llamado, la encomienda, para escuchar la voz de Dios y su mensaje, hay que bajar la velocidad. Vivimos en un mundo muy convulso. Yo no sé ustedes, pero mi agenda a veces tiene 2 y 3 cosas a la misma vez. La semana pasada una persona en la universidad se quejó de que yo no siempre le decía, ¿verdad? Estaba disponible para aquellas cosas a las que me invitaban. Y yo lo único que pensé fue si ella viera mi agenda. No puedo estar en 3 sitios a la vez. Así son nuestras agendas. Y una cosa termina ahora y ya la otra empezó. Y el problema es que estamos tan acostumbrados a ese paso que cuando tenemos espacios para respirar nos sentimos incómodos. Es como que, ay, estoy perdiendo el tiempo, yo podría estar haciendo esto o aquello o lo otro, ¿verdad, Marisol? Y yo los exhorto a que traten de internalizar que la misma palabra de Dios en numerosas ocasiones, empezando por el ejemplo de Jesús que se retiraba, de todos, no solo de los discípulos, sino de los que le seguían. ¿Para qué? Para recibir la palabra de Dios que a su vez iba a comunicar. Porque en el tumulto, en la multiplicidad de voces, en las exigencias, se nos puede hacer difícil escuchar. Y nos podemos confundir de voces como le pasó a Samuel y a Elí al principio en su llamado. Samuel mismo confundía la voz de Dios con la de Elí, y Elí tampoco al principio sabía quién era que estaba llamando a Samuel. Conforme al texto, podríamos decir que para recibir el llamado, para recibir la encomienda a algo en particular o simplemente para poder recibir aquella palabra importante, puntual, necesaria para nuestra situación vital, a veces tenemos que esperar un poco. Y en ese proceso de espera, lo primero que Dios le pedía a Saúl era
que se separara del grupo y que empezara a caminar o se detuviera para esperar. Mire, somos tan impacientes en esta cultura. Somos impacientes con la mayor parte de los procesos. Llegamos a un trabajo nuevo y ya queremos aumento. Digo, la realidad es que esta cuestión económica de este país amerita que nos dé aumento cada 5 minutos, pero aparte de esa triste realidad, sentimos la inquietud o alguien nos dice algo y queremos que pase como ya. El asunto de la inmediatez es cada vez más peligroso. Sin embargo, lo que nos demuestra este texto es lo contrario. Que en muchas instancias para poder escuchar lo que Dios quiere comunicarnos, será necesario que nos separemos del grupo, que detengamos el paso y esperemos. Y está tan claro en las Escrituras que para escuchar la voz de Dios hay que acallar otras voces que nos pueden confundir. Clarísimo. Está clarísimo que la quietud, la soledad, el silencio, la mentoría y la dirección espiritual, en este caso de Samuel hacia Saúl, son escenarios idóneos para escuchar la voz de Dios. Está tan claro que además está decir que aunque Dios puede hablarnos donde quiera, como quiera, cuando pueda, cuando quiera y a través de quien quiera, estar en contextos de muchas voces se puede prestar para confusión. Y con mucho respeto les quiero decir que mucha gente quiere que Dios le hable, pero hace muy pocos espacios para escucharle. Venir aquí no quiere decir que todos estén escuchando lo que Dios les quiere decir. Mire, cuando uno se para aquí, por no tirar al medio al pastor Maeda, pero Esthercita, cuando uno se para aquí, uno lo ve todo. Cuando uno se para aquí, uno ve cuando algunos de ustedes están mirando el techo. Cuando uno se para aquí, uno ve cuando otros están mirando el celular. Y si por mala pata yo tengo el culto puesto también para ver los que están escribiendo y poder interactuar con ellos como lo hago con ustedes, a veces hasta veo cuando publican cosas en Facebook mientras están aquí. Estar en el culto no necesariamente quiere decir que yo me he separado para escuchar lo que Dios me quiere decir. Y eso sin contar cuando estamos sentados al lado de alguien que le encanta estar hablando o comentando, la pastora dijo, eso, yo estoy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Mire, y si eso le pasa, aquí hay sillas de más. Múdese. Con mucho respeto y le dice, mira, es que yo tengo un ADD tan grande que no me puedo concentrar, me voy a mover. Mire, yo escuché la semana pasada y yo estaba tan ansiosa por contárselo que si no lo digo me salen subtítulos. Al pastor Jim Cymbala. Jim Cymbala es un pastor muy conocido, lleva más de 50 años en el ministerio en una de las iglesias más grandes de Nueva York y más conocida en todo Estados Unidos y hasta América Latina, porque son los que
en esa iglesia hay un coro muy famoso que es el Brooklyn Gospel Tabernacle Choir. Y lo entrevistaron por un libro nuevo que escribió, que va dirigido bastante a los pastores y los predicadores. Y él dijo algo que me llamó mucho la atención. Él dijo, miren, la gente quiere ir al cielo. Y la gente habla del cielo como el lugar donde van a ir a estar alabando y adorando al Señor por la eternidad. Pero no aguantan una hora en el templo adorando, alabando y oyendo la palabra de Dios. Pero ahora viene lo mejor que dijo, dice, Dios no los va a torturar en el cielo con aquello que no soportan en la tierra para tener que hacerlo por la eternidad. Uf, a mí me paró los pelos, ¿sabe? ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si la manera como aquí se adora o la manera como aquí se predica, a usted no le refleja, no le motiva, no le da palabra de Dios, óigame, busque otro lugar. No los estoy votando. Lo que les estoy diciendo es que es importante que usted llegue a un lugar donde usted pueda separar ese espacio y reconocer un Samuel que le está trayendo a usted una palabra de Dios que usted necesita escuchar. Y si usted no lo puede hacer aquí, debe considerar dónde. Óigame, pero ahora viene la salvedad de eso. Tenga cuidado, porque mi mamá decía que a veces la enfermedad no está en la sábana. O la mayor parte de las veces o siempre. ¿Qué es lo que quería decir mi mamá con eso? Que a lo mejor el problema no está con los hermanos de adoración, ni con el pastor Manuel, ni con la pastora. El problema puede estar conmigo, con dónde yo estoy, dónde está mi mente y mi corazón, con mi capacidad de separarme del grupo, aunque esté en el grupo, para darle cabida primero a la voz de Dios. Porque no importa quién esté aquí, lo que a mí me debe de importar cuando estoy oyendo es encontrar en esta voz la voz de Dios para mi vida. Apague el celular si le distrae. Es más, yo le puedo hacer una cajita fuerte al frente y ustedes lo dejan cuando llegan aquí y después vamos y lo recogemos. Muévase de asiento. Si yo estoy al lado de usted hablando, espera un poco. Detente, dicen otras traducciones, que tengo que comunicarte lo que Dios me ha dicho. Dígame que eso no es un verso precioso. Dígame que ese verso no es espectacular. Dígame que no es un regalo de Dios poder oír en esta mañana. Detente, que tengo que comunicarte lo que Dios me ha dicho. Levántate un poquito más temprano por la mañana si tu día es como el mío. Y dedica 15 minutitos a orar. Y por la noche, pues acuéstate 10 minutitos antes. Y ponte a orar. Y cuando vengas a la iglesia, llega 10 minutos antes y arrodíllate. Sepárate. Porque esta frase no es de un día particular. Esta frase está en el corazón de Dios todos los días, 24/7 para ti, porque Dios nos quiere comunicar algo todo el tiempo. Manda al criado que se adelante. Mire, a veces hay que mandar a algunas personas que se adelanten, ¿sabe?
Hay gente cuyas voces nos complican, nos confunden, nos ajoran. Eso no quiere decir que no le va a volver a hablar. Lo que le dijo fue, mándalo adelante, ahorita tú lo alcanzas. Hermanos, hay momentos en los que tenemos que bajar la música, apagar el radio. Hay momentos en los que tenemos que dejar el teléfono a un lado. Manda a tus amigos que se adelanten y espera un poco. Y el problema es que muchos de nosotros no queremos alejarnos de ciertos grupos o de ciertas personas. Y sabes que si el grupo donde tú estás no aporta nada a tu transformación, a tu vida espiritual, a tu bienestar, mira, aléjate, sepárate, espera un poco. Eso pasa mucho en la juventud, pero no se crea que no pasa a los más mayorcitos. El peer pressure, la presión de los compañeros del grupo. De, es que todo el mundo bebe en esta edad, es que todo el mundo vacila en esta edad. Nosotros siempre hemos tenido en nuestra casa mucho get together, siempre nos gustó, ahora es cuando menos lo hacemos porque tengo yo menos tiempo y que chiro ahora que debo hacerlo más porque tú tienes más tiempo, mira cómo es la vida. Pero ¿sabe qué? Y nosotros siempre nos ha gustado salir a restaurantes y todo. ¿Usted sabe qué? Nosotros siempre le enseñábamos a nuestro hijo que nosotros la pasábamos súper bien. Y en mi casa nunca nadie se emborrachó. No era necesaria esa dinámica y esa conducta para pasarla bien. Pues, hermanos, si estás en un lugar donde hay unas dinámicas que no te hacen bien, apártate, espera un poco. No les está gustando este sermón. Entonces, cuando Saúl se alejó del grupo, ¿a alguien en internet le gustó? Cuando Saúl se alejó del grupo, cuando se detuvo y esperó, como le dijo Samuel, algo extraordinario sucedió. Vaya al verso 10 y vea lo que pasó. Dice el verso 10, entonces Samuel tomó un recipiente de aceite. Yo quería uno más elegante, pero bueno, esto es lo que había. Y derramándolo sobre la cabeza de Saúl. Oiga esto qué bello. Lo besó. Cuando Saúl se alejó del grupo, se detuvo, hizo la pausa para escuchar a Dios, decidió separarse de la corriente. Samuel tomó el frasco de aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl, lo besó. Y oiga lo que le dijo. El Señor te consagra hoy, gobernante de Israel, su pueblo. Tú los gobernarás y los librarás de los enemigos que los rodean. Yo quisiera, mis hermanos y mis hermanas, tener suficiente aceite hoy, creo que tengo, ¿verdad? Además, para derramarlo sobre todos ustedes. Y decirles, el Señor te consagra hoy. Porque lo que sucedió después de esa consagración no tiene precedentes.
Oiga lo que pasó en el verso 6 y 7. Cuando el Espíritu del Señor, entonces el Espíritu del Señor se apoderará de ti. Esto es capítulo 10 ya. Entonces el Espíritu del Señor, o sea, después de la unción, que viene después de separarme, que viene después de detenerme, que viene después de hacerme, ¿qué? Disponible para escuchar la voz de Dios, el Espíritu del Señor se apoderará de ti y caerás en trance con ellos, como ellos. Óigame bien lo que dice aquí. Y te transformará en otra persona, en otro hombre, en otra mujer, en otro ser humano. Dele gloria a Dios y alábelo por eso. Están demasiado callados y quietos. Y te transformará. Cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre nosotros, hay transformación. Y después le dice una cosa espectacular también. Y cuando te ocurra todo eso, entonces haz lo que tú creas conveniente, porque Dios te ayudará. Uf. Pero usted vio todo lo que hay que pasar para tener ese discernimiento, para poder tomar decisiones que sepamos que vienen de Dios y que Dios nos va a ayudar. Separarnos, esperar, disponernos a oír esa palabra de Dios. Dejarnos ungir, besar, recibir el beso de Dios. Cuando te ocurran estas cosas, haz lo que crees conveniente, porque Dios te ayudará. Y cuando haya ocurrido la transformación, porque serás un hombre o una mujer nueva, un hombre y una mujer que ahora se mueve por el Espíritu de Dios y que se mueve en el Espíritu de Dios. Entonces, y solo entonces, mis hermanos, tus pensamientos serán iluminados por ese Espíritu. Y por eso Dios te respaldará. No antes, porque la vida de fe requiere voluntad y tiempo para que esa transformación ocurra. Y desgraciadamente habemos personas que queremos ser cristianos de microondas, ¿verdad? Rapiditos. Y habemos también los que nos da trabajo dejarnos transformar, porque la transformación conlleva dejar, separarnos, aprender a escuchar la voz de Dios, discernir la voz de Dios y estar dispuestos y dispuestas a hacer lo que esa voz nos dice, que es todavía lo más complicado. Lo que pasa es que mis hermanos y mis hermanas, y perdóneme esta, y ya lo que me quedan son 2 versos y ya. Pero lo más importante aquí es que cuando usted ha permitido que ese
espíritu le unja, que ese espíritu le hable, que ese espíritu le bautice, que ese espíritu le transforme. Aquello que usted tenga que hacer, por más difícil que le haya parecido 2 años atrás, 3 años atrás, 1 año atrás, 1 mes atrás, 1 minuto atrás, va a ser algo que usted siente que tiene y necesita hacer por su relación con Dios. Y aunque me cueste, será necesario. Y yo tengo que decirle que honestamente, si hay algunas conductas y algunas situaciones que se nos hacen difícil dejar, pero sabemos que son contrarias a lo que ese Espíritu de Dios nos intuye, por favor, sepárate. Un tiempo y espera. Ubícate en instancias y con personas como, en este caso, Samuel con Saúl, que estén en la misma sintonía de Dios. Cuando Saúl y su criado llegaron a Gibeá, el grupo de profetas en trance le salió al encuentro. Y entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl. Y éste cayó en un trance profético, como ellos. Saúl se separó, Saúl esperó y Saúl oyó lo que Dios tenía que decirle a través de Samuel. Y el Espíritu de Dios cayó y el Espíritu de Dios lo transformó y el Espíritu de Dios lo arrebató. Y la palabra de Dios se cumplió en la vida de Saúl. Hermanos y hermanas, si hacemos un alto en nuestra vida para escuchar el llamado, Dios te ungirá. Dios te señalará. Dios te llamará. Dios te apartará para Él. Su Espíritu se apoderará de ti y te convertirá en una nueva criatura. De eso se trata. Y yo lo creo. Ahora es importante que tú lo creas. Y te voy a invitar que mientras cantan, yo me voy a parar ahí tranquilita con este pote de aceite que está aquí. Y si tú quieres, o si Dios te mueve, y si tú deseas pasar, pasa, pero pasa pidiéndole a Dios que te transforme. Y ten cuidado porque dejarse transformar implica dejar muchas cosas, cambiar muchas cosas y abrirnos a una nueva relación con Dios. Y te voy a decir algo y te voy a leer un verso que no te iba a leer, pero te lo voy a leer. Porque tenemos que tener cuidado porque después de la unción y la transformación a veces hay gente que nos quiere confundir y echar a perder lo que Dios ha hecho.
El verso 27 de ese capítulo 10 dice que aunque muchos de los que estaban presentes cuando se cumplió la palabra y Saúl fue ungido y Saúl recibió el Espíritu y Saúl cayó en el trance, muchos creyeron y los respaldaron, pero dice el verso 27 que no faltaron malas lenguas. Lo leo textual. Que dijeron, y este es el que nos va a salvar. Y lo menospreciaron, dice el texto, estoy leyendo textual. Y no le rindieron honores. ¿Y usted sabe lo que hizo Saúl? Aprenda esta lección de parte de Saúl. Se hizo el desentendido. Se hizo el desentendido. Hermano y hermana, si Dios te llama, si Dios te respalda, si Dios te unge, siempre van a haber malas lenguas. No le hagas caso. Hazte el desentendido. Que el Señor nos ayude. Hay momentos en que solo te sostiene la palabra que escuchaste el día que te llamó. Cuando Dios te dijo, ven, da un paso al frente, que hoy yo quiero usarte con gran poder y unción. Hay muchos que se fueron adelante y están allí tendidos por no escuchar su voz. El llamado es lo único que queda cuando sientes destruido el corazón. Cuando dudas en tu mente que Dios está presente, el llamado nuevamente a seco en tu interior. El llamado es lo único que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo, y de nuevo el llamado te vuelve a levantar. Si no fuera porque Dios me ha escogido, ya hubiera desmayado en medio del dolor. Las tinieblas que se encuentran de camino nublarían mi destino de no tener su amor. Hay muchos que se fueron adelante y están allí tendidos por no escuchar su voz. El llamado es lo único que queda cuando sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente que Dios está presente. El llamado nuevamente a seco en tu interior. El llamado es lo único que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo. El llamado te vuelve a levantar. Porque Dios te llamó, está ardiendo en tu interior y se rompen las cadenas por el fuego de su voz. El llamado es lo único que queda cuando sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente que Dios está presente. El llamado nuevamente a seco en tu interior. El llamado es lo único que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo, y de nuevo el llamado te vuelve a levantar. El llamado es lo único que queda cuando se ha destruido el corazón, cuando dudas en tu mente que Dios está presente. El llamado nuevamente a seco en tu interior.
El llamado es lo único que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo, y de nuevo el llamado te vuelve a levantar. Hay momentos en que solo te sostiene la palabra que escuchaste el día que te llamó. Cuando Dios te dijo ven, da un paso al frente, que hoy yo quiero usarte con gran poder y unción. Hay muchos que se fueron adelante y están allí tendidos por no escuchar su voz. El llamado es lo único que queda cuando sientes destruido el corazón, cuando dudas en tu mente que Dios está presente. El llamado nuevamente hace eco en tu interior. El llamado es lo único que queda cuando todo se ha perdido en el afán y no ves el resultado de lo arduo del trabajo, y de nuevo el llamado